La supremacía convencional, es decir, lo de los tratados, tiene el artículo 18 que lo discutimos, y el control de constitucionalidad que está en el artículo 320 como conclusión general. El tema que nos toca ahora para la tercera unidad es un tema muy particular. Y cuando digo que es un tema muy particular, bueno, el contenido que nos toca es los partidos políticos. Acabo de mandarle a Stephanie, a la abogada Stephanie, el contenido de la tercera unidad, que igual subiré a la plataforma. Ahorita no necesito que vayan tanto leyendo, lo que sí me interesa es que vayamos discutiendo. Los artículos que vamos a ver en esta tercera unidad son desde el artículo 44 de la Constitución de la República hasta el artículo 58. Repito, del artículo 44 hasta el artículo 58 de la Constitución de la República. Bueno, en el artículo 44 lo que dice la Constitución es que el sufragio es un derecho de la función pública. Por supuesto que ejercer el sufragio es un derecho, pero también es una función pública. Inclusive, el sufragio, además de ser un derecho, también es un deber. O sea, es una acción de doble reciprocidad. No solamente usted como ciudadano está obligado, tiene el derecho de ejercer el sufragio, sino que también tiene el deber constitucional de ejercer el mismo. El voto ya se sabe que es universal, que es obligatorio, que es igualitario, que es directo, libre y secreto. A veces cuando se estila, ¿verdad? Cuando el candidato hace público su voto, ¿verdad? Pero eso todavía no está regulado en ninguna ley, porque ya dice que el voto es libre y es secreto. Para que exista, digamos, un Estado desde un punto de vista democrático, son necesarios los partidos políticos. Los partidos políticos, en este caso, son como el medio para que haya democracia en un país. ¿Qué es lo que quiero decir esto que son el medio? Es decir, que cuando yo defino, en su caso, de que los partidos políticos son el medio para alcanzar la democracia, cuando ya miramos nosotros, ¿verdad?, que en Honduras, en estas elecciones internas, el Estado pues se costea cada una de las acciones que conlleva ese partido político. El artículo 46 dice que se adopta un sistema de representación proporcional o por mayoría, en los casos que determina la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular. Puede decir que el sistema de proporcional o por mayoría es el que se adopta. De proporcional es, por ejemplo, cuando se eligen a los diputados al Congreso Nacional, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que para que haya un poco más por así decir, de igualdad, se utiliza en su caso esta acción de proporcionalidad que establece el artículo 46. Y por mayoría ya se sabe que el que tenga mayores votos es el que, en su caso, puede ser para la vida pública del país. En cambio, en Estados Unidos, se ha fijado que es totalmente diferente. No alguien, por ejemplo, la vez pasada, la señora Hillary Clinton obtuvo más votos que el señor Donald Trump, pero los colegios electorales claves los había ganado Donald Trump y por ende perdió las elecciones. O sea que allá no es por ese sistema que nosotros le denominamos en su caso, por así decirle, un sistema por mayoría, sino un sistema por colegios electorales.
Por supuesto que quien los declara electos en sus cargos es el Consejo Nacional Electoral. El artículo 47 habla sobre que los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público. Y ojo con estos, estimados abogados y abogadas de los tribunales de la República. Es decir, que los partidos políticos realmente son instituciones de derecho público. Pero la doctrina maneja, en su caso, porque es verdad que son instituciones de derecho público, pero en su caso, los partidos políticos, la doctrina, por ejemplo, lo que indica es que los partidos políticos son también elementos fundamentales de la parte orgánica de la Constitución. Es decir, que para que haya democracia, esencialmente tienen que haber partidos políticos. Por eso es que dice la doctrina que son también elementos fundamentales de la parte orgánica de la Constitución. Es decir, sin ellos no se puede organizar el Estado porque no se podrían elegir. Los partidos políticos son los que ocupan y escogen las personas las que van a ocupar las instituciones y los poderes públicos y los poderes constitucionales. O sea, es a través de los partidos políticos que se elige a los representantes o que se escogen a las personas que van a dirigir las instituciones de un Estado. Cuando se dice un partido político, a veces se dice bien fácil. Y digo por qué fácil, porque si ustedes se fijan, últimamente a varios les ha dado con andar haciendo partidos políticos. Pero los partidos políticos, estimados abogados y abogadas de los tribunales de la República, es verdad que son instituciones de derecho público, pero son instituciones privadas. ¿Por qué digo yo que son instituciones privadas? Porque los partidos políticos son grupos de personas organizadas que se reúnen con la intención política, con la intención de consensuar propuestas de carácter político. Cuando digo esto es de que tratan de acceder a ellas, a la representación popular, a favor de los intereses de las aspiraciones populares. Cuando digo yo que son instituciones privadas, si ustedes no me creen, digamos, pregúntense ustedes cuando han tenido alguna necesidad, si el partido político al que ustedes les palpita su corazón les ha mandado algunos 5,000 empiras para que puedan sobrellevar alguna necesidad inmediata. Y esto le llamo a la reflexión, porque de esto se trata la clase. Cuando yo digo que un partido político es una institución privada, es que así lo es. Son instituciones privadas. Por eso es que todo un mundo, inclusive si ustedes se recuerdan, el partido de don Salvador Narrala, el PAC, además de ser una institución privada, también era una marca. Y es por eso que ese partido político, nadie, pero nadie, puede utilizar el nombre del PAC, porque está inscrito a favor de don Salvador Narrala. Él es el dueño de ese partido político. O sea, es privado el partido político. Los partidos políticos tienen un único fin, y es alcanzar el poder. Y de no hacerlo, entonces influir en la toma de decisiones. Pero los partidos políticos en sí son instituciones privadas. Lo que son sujetas de derecho público. Pero no indica de que esas instituciones, que el partido político es público. Lo que tiene es un grupo de individuos que tienen como fin alcanzar el poder.
Por eso es que dice que son grupos de personas organizadas. Pero en fin, ustedes se fijan, últimamente han creado muchos partidos políticos. ¿Pero por qué? Porque la ley electoral actual le da, creo, una base. Yo no sé si son, no sé cuántos millones son los que les da a cada partido político. Entonces, hay un montón de personas que se han dedicado a andar haciendo partidos políticos. ¿Por qué? Porque es un negocio. 20, abogado. ¿Cuántos? 20. 20, ¿verdad? Sí. El problema es que en la nueva ley electoral dice de que si no ha participado, creo que hay un artículo que dice que si no han participado y si no sacan el cociente mínimo electoral, que creo que es alrededor del 3%, entonces no tienen derecho a esa parte económica. Precisamente por la relación, ahora disculpe que le interrumpa, precisamente por la relación de las firmas que se consiguen para poder inscribirlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué les digo yo esto de los partidos políticos? Porque los partidos políticos son privados. Pero se nos ha hecho creer a nosotros que los partidos políticos son, como quien dice, yo soy miembro de ese partido político y ese partido político es mío. No es así. Los partidos políticos son instituciones privadas, sujetas de derecho público, que tienen como fin alcanzar el poder y de no hacerlo, influir en la toma de decisiones. Pero son privados, no son instituciones, por así decirlo, públicas, lo que son sujetas de derecho público. Y déjenme decirles que los partidos políticos, además de ser instituciones privadas, sujetas de derecho público, también tienen otra gran calidad. Y es que los partidos políticos casi no tienen ninguna regulación, ni en las constituciones, ni en las leyes. Aquí solo hay una ley de política limpia que más o menos regula. Más o menos regula. Es muy por encima. La verdad que los partidos políticos casi no tienen ninguna regulación por parte del Estado. Y si ustedes revisan la misma constitución de nosotros, desde el artículo 44 al artículo, en su caso, al 50, es lo único que existe del sufragio de los partidos políticos. Porque el sufragio es el medio para poder, utilizar la democracia. O sea, para alcanzar un Estado democrático se hace a través de los mismos partidos políticos. Es decir, que son un mal necesario, por así decirlo. Pero los partidos políticos son privados. Si no, preguntémosle al abogado del Mercierra si le han mandado algunos 5,000 empiras cuando él tiene alguna enfermedad o algo por el estilo. No, abogado, no lo han hecho. No lo han hecho. O a la abogada Ale Rodríguez. A ver si es cierto. O al abogado Isaías. O a la abogada Linda Toscano. A la abogada Wendy Gallegos. Disculpe, ¿qué tipo de personería jurídica tiene? Como tienen un reconocimiento de la misma Constitución, por eso les digo yo que los partidos políticos tienen un reconocimiento, pero ese va en el Consejo Nacional Electoral. Es que los partidos políticos casi no tienen ninguna regulación. Por eso esos 20 partidos que dice el abogado Sierra, ¿por qué? Porque lo consideran un negocio, porque son privados. Pero los partidos políticos no son, lo que son sujetos de derecho público, pero los partidos políticos son privados. Inclusive, les estoy dando un ejemplo primordial, como en el caso del partido de Salvador Sala, que es inclusive una marca. ¿Sí, abogado Sierra? Sí, disculpe, lo que yo le decía era en cuanto a la pregunta que usted hizo sobre el monto. Cada partido político se le otorgan 20 millones de lempiras. En cuanto al límite de partidos políticos,
creo que la ley no lo especifica porque el único requisito, uno de los requisitos más importantes es la recolección de las firmas. Y con eso usted ya corrobora, afirma pues a ese mismo Consejo Nacional Electoral que usted tiene la cantidad de personas para poder ser representado, tener representatividad. De ahí el porcentaje de que usted habla de justificación. Sí. Sí. Me doy a entender. Entonces, el sistema electoral es un procedimiento destinado a expresar jurídicamente la voluntad del cuerpo electoral. El sistema es un conjunto de procedimientos en el cual se utiliza como medio la democracia. Pero sin democracia y sin partidos políticos, igual son partes elementales de las mismas constituciones. Los partidos políticos, a veces, yo he llegado a la conclusión que son como los equipos de fútbol. ¿Por qué digo yo que a veces son como los equipos de fútbol? Si ustedes se fijan, hay quien se muere por un equipo de fútbol. Hasta muertos han habido aquí en el territorio nacional por un equipo, por Motagua, por Olimpia, por Real España, por Maratón, por así decirle de algunos, pero hay de todos los adeptos. ¿Cuántos equipos hay en el Liga Nacional? 10. 10, ¿verdad? Ahora se llama Liga Nacional, se llama la Liga 5 Estrellas, creo. Sí, en primera división hay 10. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pero esos 10 partidos pertenecen a grupos. Y el día de la final se suman al palco y se ponen a ver a un montón de gente que les dicen aficionados. Y desde arriba se beben el mejor whisky, el mejor habano, mientras los de abajo se matan. Y ellos celebran en el palco con todos los lujos. Mientras cuando salen aquellos de abajo, a la multitud, se matan entre unos y otros. Pero en cambio, los dueños de los equipos comparten el palco. Cuando toca aquí en Tegucigalpa, los de Tegucigalpa comparten, cuando es el home club, comparten la zona VIP con el del otro equipo. Y cuando va a San Pedro o a la costa, igual sucede. El otro lee. ¿Pero por qué? Porque son privados también. Igual que los mismos partidos políticos. Pero entonces hay quien se mata por un equipo de fútbol, más no se da cuenta que es privado también. Y si no, pues dígale que de la boletería que le dieron, que recogieron, o que van a recoger mañana, que le manden unos 5,000 empiras al aficionado más grande que tengamos de aquí, del Olimpia, del Motagua, del Real España o de cualquiera de los otros 10 equipos. En cambio, cuando salen de los estadios, se matan unos con otros por andar una camisa de X o de equipo. Es vergonzoso, indignante. Y lo mismo sucede por los partidos políticos. En estas elecciones mirábamos de que un padre había matado a su hijo y no sé qué se fue a otro familiar, creo que fue a un hijo y a otro familiar, por un partido político. Son importantes los partidos políticos, son un medio para obtener una democracia participativa y representativa, pero los partidos políticos son privados. Y casi los partidos políticos casi no tienen ninguna regulación en las constituciones ni en las leyes. Los partidos políticos sí
Imagínense, una institución jurídica sujeta de derecho público que casi no tenga regulación. ¿Qué es lo que no se hace? Los partidos políticos en el orden interno lo que hacen es que se regulan por medio de sus estatutos. Pero eso es en el orden interno. Pero en el orden externo solamente está la misma Constitución. Del artículo 44 hasta el artículo 50. Y deje de buscar. Pero son eso, son instituciones privadas sujetas de derecho público. ¿Qué opina, abogada Jessie Zelaya? El tema, abogado, pues que sí, que en Honduras existe mucha división por los partidos políticos, pero son necesarios. Son necesarios, totalmente de acuerdo. Y la otra abogada que es Jessie, no Jensi. No, bueno, pensé que me había preguntado a mí. También le había preguntado a usted, no se preocupe, Jessie o Jessie da igual, pero igual le preguntaba a usted. ¿Ha comprendido qué son los partidos políticos, estimada abogada? Sí, abogado, he comprendido. ¿Qué entiende, abogada? Que pues son necesarios para poder ejercer la democracia y que pertenecen a la rama del derecho público, pero sin embargo están en instituciones privadas. Privada, correcto, abogada. Son instituciones privadas. Pero a veces se nos hace creer a nosotros que son, es como que somos parte. Lo mismo sucede, les decía, con los equipos de fútbol. Abogada, usted tiene Abogado, de su predilección. Sí, abogado. buenas noches. Cuando usted se refiere a que son sujetos de derecho público, está hablando de que tienen deberes y obligaciones, ¿verdad? Con el Estado. Sí, lo que estoy diciendo, cuando estoy diciendo que son sujetas de derecho público es porque la Constitución es la única que los rige. Ajá. Que es una institución, que son normas de derecho público. O sea que tienen obligaciones frente al Estado, aunque siendo empresas privadas igual, ¿verdad? No, no son empresas privadas, son instituciones privadas, correcto. ¿De acuerdo? Cuando decimos que son sujetas de derecho público, recuerde que el derecho está dividido en dos ramas, en derecho privado y en derecho público. Dentro del derecho público está el derecho constitucional, o sea, está diciendo usted que los partidos políticos son eso, son instituciones sujetas del derecho público, es decir, sujetas de la norma constitucional. Pero nada más. ¿De qué artículo? Del 44 al 50. Y eso es casi nada en su regulación. Por eso es que decía, en su caso el abogado, cuando nos decía que hay 20 partidos políticos en formación. Quieren que el Estado les dé para poder competir en igualdad de condiciones, dicen ellos. Abogada Matilde, ¿cuál es tu equipo favorito? Entonces, cuando 4 adquirieron su inscripción oficial, 10 se quedaron sin poder inscribir. Entonces, para estas elecciones va a haber un total de 14%. ¿De fútbol, abogado, o de partido político? No, de fútbol. Pues la verdad que no me gusta el fútbol, pero la verdad no miro fútbol. Debido a la situación que pasó de que se mataron entre ellos, yo no sigo a ninguno y no me gusta ninguno. No los veo tampoco porque ellos no, para mí esas instituciones, esas empresas privadas no hacen nada para el cambio. No hacen nada por un cambio, ok. Ellos dejan que la gente se mate y no hacen nada, no dicen, no hacen que sus seguidores
se miren de una manera diferente, pues porque es un juego, solamente es una distracción y podrían, no sé, solamente para divertirse y me imagino que nosotros no tenemos en este país tantas cosas como para distraer a los jóvenes o cosas así que puedan hacer en su tiempo libre y deberían de puntualizar eso, exactamente eso de que es solamente para una distracción. La distracción. Totalmente de acuerdo, abogada. Abogada, abogada Yamilet, ¿usted tiene algún equipo de preferencia de fútbol? Yamilet Orellana. Pues el Olimpia, abogado. El Olimpia, ¿verdad? Que ese es lindo, ¿verdad? Sí. Es el León. Dale, León, 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 León. ¿Verdad? Correcto. Sí, abogado. Bueno, entonces, el León es el León. Creo que es el mejor de Honduras. O alguien dice que es mejor en Motagua. Sin vergüenza. Yo soy Motagua. ¿Quién se anima conmigo? Yo también, abogado, pero yo no soy de esos aficionados que se andan matando por esa gente, porque, por ejemplo, mi papá también es motahuense y la verdad es que, pues le digo yo a mi papá, ¿y qué beneficios tenemos? Le digo yo, ¿qué nos han dado? Le digo yo, cosas así. Entonces, yo soy motahuense igual que usted, abogado, pero no soy como fanática, pues. Le entiendo. Y a mí me encanta cómo juega Maratón, fíjese. Me encanta cómo juega Maratón porque es abierto el fútbol. Que juega Maratón. Y aunque vaya perdiendo ese equipo 3-0, si se deja el otro equipo le empata y le gana. El Maratón es una institución fuerte. ¿Hay alguien que sea Maratón? Nadie, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que les quiero dar con esto? Por supuesto que yo no soy de ningún partido político, de ningún equipo de fútbol. Pero hay unos que se mueren también por Real Madrid, por Barcelona, y ahí sí les toca que el Barcelona o les toca el Real Madrid, pero nunca se les olvide que son empresas privadas. Igual sucede con los partidos políticos, con la diferencia que son instituciones privadas. Ustedes se fijan que cuando es la final del fútbol en Honduras, pues se van a palco, salen ahí un ratito, ¿verdad? Se levantan uno con otro, ¿viste cómo te gané, güey? Lo mismo sucede en los partidos políticos. Se ponen de acuerdo en las altas estructuras. Mientras los de abajo se pelean por nada. E inclusive en los mismos equipos de fútbol, como les decía yo, se matan entre unos y otros como salvajes. Mientras los otros que están en palco encienden un puro, celebrando su victoria o su derrota. Pareciera a veces como que si fuera un circo. Un circo romano. Y a veces esos equipos incentivan a que hayan barras. Y esas barras se terminan convirtiendo como una especie como de mara. Y solamente les digo esto para que reflexionemos. ¿Qué es lo que nosotros queremos como país? Podemos utilizar los partidos políticos como medio para alcanzar la democracia representativa, pero eso es todo. Tenemos que elegir las mejores personas para dirigir esta nación. Ya miramos en los serios aprietos que tenemos actualmente. Y
Y de eso todos somos culpables, por acción o por omisión. Porque hay quien no va a ejercer el sufragio pensando que le hace un bien a la patria. Pero no es así. Preguntas, abogados y abogadas de los tribunales. Abogado, buenas noches a todos. Hay una ley de las organizaciones políticas y electorales, creo que existe esa ley, pero creo que no regula para ver cómo se reparten el dinero. Totalmente Sí, de acuerdo. Ley electoral y de las Ley electoral y de las organizaciones políticas, que es la que están reformando actualmente, que han dejado una parte aprobada y falta la parte oral. Se supone que ahorita, después de estas elecciones, sí, van a aprobar una nueva ley electoral. Ya vamos a ver ahí la cuestión que tenga que ver con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el RNP, que tiene que ver en todo para que entendamos perfectamente este aspecto democrático de nuestra Constitución. Si no tienen más preguntas, como yo siempre digo, por hoy es todo. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias, abogado. Todo claro. Muy amable. De nada. Buenas noches. Abogado, disculpe, Sí, del material que envió, de ahí vamos a hacer de ahí el tercer los parcial. artículos que mencionamos. Ok. Para imprimirlo, abogado, para imprimirlo. De acuerdo. Claro.